Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Estamos de nueva cuenta por acá en este espacio para compartir contigo, y como ya lo hemos abordado pues regularmente, como cada mes, ¿verdad? Acá con mi querido Abel Villagrán, historiador, quien se encuentra en estos micrófonos, a quien agradezco infinitamente de nueva cuenta la oportunidad de charlar sobre la identidad de los espacios que habitamos. Y uno muy en particular el día de hoy, otro barrio más que se une a los que ya hemos estado revisando. Bienvenido, mi querido Abel. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos por escucharnos y poner atención. No vienes solo, vienes con Paco el día de hoy acá. Bienvenido, Paco, también estás aquí acompañándonos. Tu nene acá, que el día de hoy viene a ver a papá, ¿no? Como tenemos esta charla sobre identidad, y yo te decía de otro espacio como lo es muy en particular. Si pensamos de Nieves, si pensamos de pasar un poquito de esparcimiento, sin lugar a dudas este espacio es el referente San Juan de Dios, con este parque, con esta zona en la que podemos disfrutar, sentarnos, comprar una de estas nieves. Pero como hemos construido luego la narrativa de estos barrios, mi querido Abel, que nos has dado el contexto y la historia y cómo han estado blindando a lo que fuera la Villa de León, y ahora en nuestra ciudad inmersos precisamente. Uno más, el barrio San Juan de Dios. Por favor, te escuchamos, háblanos de sus orígenes y lo que nos representa actualmente, ¿no? Para ubicarnos en ello. Ay, pues qué interesante todo con esta introducción que hace, sobre todo con lo que tiene que ver con cómo nos sigue significando, cómo sigue siendo parte de la identidad del centro de la ciudad. Y curiosamente es el que queda más cercano y el último que se formuló como barrio, ¿no? En otras emisiones hemos platicado que barrio tiene una raíz árabe que tiene que ver con a las orillas de, ¿no? En español o en el castellano se formuló como el burgo, ¿no? Estos barrios que habíamos comentado también, los dos barrios en términos etimológicos o en términos conceptuales son el barrio arriba y el barrio abajo, ¿no? La actual Colonia Obregón y el actual barrio de San Juan de Dios son esos dos barrios. Los otros, decirlo para que irlo socializando y para hacerlo común, fueron pueblos de indios. El caso de San Miguel, de la Real Corona entonces, y del Cuisillo o Cuecillo, fueron pueblos de indios, repúblicas de indios que tenían una consolidación o una identidad distinta. En el caso específico del barrio arriba, es una formulación para negros y mulatos, y en el caso de San Juan de Dios, que es lo que hoy nos trae acá, es un espacio, un burgo mestizo. Es el burgo también más cercano al centro de la ciudad. Me parece esto muy, muy importante, porque es el barrio que queda al sur este de la ciudad, con cercanía, de alguna manera, con salida a lo que era la salida a Cuerámaro, era de alguna manera el camino más cercano que pasaba por ahí, vinculado un poco, pero bueno, el crecimiento de este barrio, o de alguna manera la formulación y la identidad que va a tener desde el nombre, tiene que ver con la conformación de un hospital. Un hospital que de alguna manera se origina con la ciudad misma, con la Villa de León, digamos. También lo hemos explicado un poco aquí. La villa se formula o se plantea en primer momento en lo que actualmente es el centro de la ciudad, y necesitaba un espacio como hospital. En ese periodo, en el periodo virreinal, se requería también en todos los espacios de alguna manera que hubiera salud para las personas que vivían hacia adentro. Y en ese momento, quienes daban ese tipo de servicios eran las órdenes religiosas. Para esto también es bien importante decir una cosa que ahora ya no nos es común, que el gobierno civil y el gobierno eclesiástico están trenzados. ¿Sí? ¿Por qué refiero esto? Porque es el gobierno civil o el gobierno el ayuntamiento, el gobierno, lo que conocemos ahora como gobierno civil, el que va a pedir que venga alguien o que vengan de alguna manera personas que cuiden la salud, y se está pidiendo religiosos, ¿no? Eso pasa en aproximadamente el 1616. En 1617 llegan los juaninos. Como antecedente, debo decir, habían llegado antes los franciscanos, pero también en estos espacios ya comentamos que hubo una crisis muy grave. Se había fundado la ciudad en 1576. En 1580 había habido una crisis tremenda porque los chichimecas asonaban a la ciudad, y había habido una baja demográfica, tanto por muertos, porque la gente estaba huyendo. Al padre
recordar que al padre Espino, el cura párroco, lo asesinaron, llevando precisamente auxilios espirituales, lo asesinan y se queda sola la ciudad. En Comanja también hay una gran matanza, llega León, el padre Cuenca, y empieza y hay una gran necesidad de personal que ayude a consolidar o por lo menos a tener atenciones en la salud, ¿no? Esto en 1580-1590. Hasta 1616 el ayuntamiento dice, necesitamos ayuda, es decir, era una emergencia. Y así acuden los juaninos, es una orden de laicos, de laicos que tienen fundada su congregación en torno a la idea de San Juan de Dios, que San Juan de Dios era un portugués que se llamaba Juan Ciudad de Duarte, o Juan Ciudad Duarte. Era un militar. Bueno, él intentó ser pastor, agricultor, militar, le va mal y algo bien importante, regresa de la guerra con situaciones difíciles. Parece que lo atacaban accesos de ira, este tipo de enfermedades posteriores a la guerra que dan. Postraumáticos que les digo. Ajá, lo que ahora diríamos como postraumáticos. Se recluye en un hospital. En el hospital encuentra esta paz que él requería y encuentra en la ayuda a los demás también una forma de vivir, ¿no? Y de pues sí, de encontrar el sentido a la vida. Así funda toda una orden, empieza a gestionar recursos. Era agricultor, habíamos dicho que era militar, es decir, no era tan pobre, pero y tenía recursos, sabía leer, sabía gestionar, tenía habilidades sociales y empieza a gestionar recursos y empieza a llegarlos hasta que funda su propio hospital, ¿no? En Granada. Por ahí, me parece una historia muy... ¿Esto en qué siglo estamos ubicando? Qué padre. Él nace en 1530 aproximadamente. Okay. Es decir, inmediatamente anterior a la fundación de la ciudad de León. Perfecto. Y es, por lo tanto, de alguna manera, una práctica que se llevaba en el siglo mismo de cuando llegan los españoles a América. ¿Por qué es importante referirlo? Porque es precisamente Juan de Ciudad fue soldado cuando Carlos V. Es decir, y Carlos V ya fue emperador de América también, ¿no? Entonces, esto está de alguna manera, no quise decir de moda, pero sí en boga. Sí, o sea, estaba en la fotografía, digamos. Y era una necesidad del momento. Ajá, claro. Era una necesidad del momento. Uno, tanto la ayuda médica, no lo quiero decir médica, pero la ayuda en términos de salud, de solventar la salud de los ciudadanos, como las guerras, porque Carlos V tenía todavía problemas con los turcos. En América se estaban apaciguando los chichimecas, ¿no? Y estas ideas llegan hasta México. Los juaninos fueron parte de eso, de que estuvieran a lo largo, quiero pensar, de la Nueva España y por supuesto también de todas las colonias. Así es. Cuando llegan a León en 1617, parece, ya tenían más de 27 hospitales. Okay. Era una idea que se estaba propagando y habla de una necesidad que se tenía en muchos puntos, ¿no? Y que hayan buscado y privilegiado a la Villa de León como tal, porque entonces quiero entender que era una apuesta grande en ese entonces. Claro, y ojo, la ciudad significaba algo también como en el avance hacia tierra adentro, ¿no? Muy bien. Se le estaba dando este apoyo, porque el apoyo lo tiene que autorizar el rey. Y ojo, el obispo mismo está gestionando, el obispo de Michoacán, en ese momento León es parte del obispado de Michoacán, y el obispo mismo está gestionando este tipo de apoyos a villas o ciudades, posteriormente ciudades, que van a ser importantísimas para el avance y la conquista de los territorios de la Nueva España, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces así llegan los juaninos, llegan los juaninos, el hospital de San Cosme y San Damián, que era el primer hospital que se tenía en la ciudad, lo habían tenido los franciscanos. Con esta crisis se replantean cosas. El hospital había estado muy cerca de lo que actualmente es la presidencia, en algo que le llamaban las casas del ayuntamiento. Y cuando llegan los juaninos, lo primero que dicen es, esto está muy pequeño, necesitamos espacios más grandes, y se plantea el burgo, ¿no? Entonces les dan un espacio, ojo, no solo les dan el espacio donde va a estar el hospital y seguramente su capilla, que es el punto donde actualmente tenemos el templo de San Juan de Dios, les van a dar también el con qué se aseguren cierto sostenimiento. Inicialmente les dan 3 caballerías de tierra, ¿no? Una caballería de tierra, para que quienes nos escuchan más o menos lo entiendan, es aproximadamente 42 hectáreas. Les dan 3, ¿no? Con esto se van a empezar a llegar recursos, porque no es solo darles el espacio.
O sea, también es acercarle personas que les van a ayudar, ofreciéndoles, ayudándoles a trabajar esas tierras o rentándoles esas tierras o trabajando al partido esas tierras. Había como varios tipos de recursos para llegar a esos acuerdos, para que se alleguen esos recursos. Oye, y que además los tienen geográficamente más cercanos. Tú decías, no, de la Villa León, entiendes esta parte en la zona centro, que es donde surge todo precisamente, respecto de los otros barrios que blindaban, estaban un tanto alejados, que nos has estado hablando respecto de lo que era el funcionamiento. Por ser hospital y demás, y o por haber buscado precisamente esa sanidad, entonces, lo tenían cercanos, era, digamos, el barrio más próximo a la villa. Sí, y va a llegar a ser vecino de ambos barrios, tanto de San Miguel como del Cuecillo. ¿Por qué? Por las cantidades de tierra que tenían, era vecino de los propios de San Miguel, que con San Miguel van a tener una vecindad, me parece muy singular, y va a ser importantísima en el siglo XIX, ahorita lo comentamos, y con el Cuecillo van a llegar a tener la vecindad con lo que conocemos ahora con Santiago, y en medio, La Paz. Ojo, que La Paz, lo que actualmente es la calle La Paz o Motolinía, todas estas calles ya eran partes de los terrenos de San Juan de Dios. Estamos hablando de la calle, principalmente el acceso a San Juan de Dios siempre fue lo que actualmente conocemos como Altamirano, que sigue siendo la calle tal vez más importante, ¿no? A donde vamos a las nieves. Ajá, claro. ¿No? Entonces, estas vecindades lo configuró de una manera muy singular. Y esto es importantísimo, Juanjo, ahorita que lo dices, porque me parece va a ser el barrio tal vez con una identidad mestiza más profunda, porque se va a acercar gente de San Miguel y se va a acercar gente del centro mismo y gente del Cuecillo, claro. Y gente de Santiago, que también ahora lo sabemos es la orilla del barrio arriba. Entonces ahí confluye en este sentido la identidad. Con San Miguel, en el caso específico, van a tener esta vecindad que en los siglos XVII y XVIII van a configurar algo que se conoce como obrajería, que es lo que conocemos ahora como mano de obra, ¿no? O proletariado, que se conoció también en algún momento. Entonces, ahí se configuró lo que después se va, algo que se conoce poco, que es la artesanía del rebozo leonés. Esto se ha estudiado poco. La maestra María de la Cruz Labarte tiene un libro precioso, hay que consultarlo, hay que leerlo, porque estos rebozos le dieron en siglo XIX una fama a León muy parecida a la que después tuvo con el zapato. Y era una obrajera, era de alguna manera una mano de obra, una artesanía trabajada así, con mano de obra otomí, pero también tal vez con esta ingeniería novohispana, o como sea, ¿no? Puede ser ingeniería otomí y mano de obra hispana. Y lo que yo quiero en este momento a lo mejor dejar sobre la mesa es que en torno a San Miguel y San Juan de Dios se va a configurar este inicial tránsito hacia la industrialización. A ver, estamos ubicados espacio-temporalmente en el siglo XVII, todavía 1600. 18, siglo XVIII y siglo 1700, siglo XVIII. 18, perdón. Sí, yo lo pondré ahí. Siglo XVIII, que es cuando tú bien nos dijiste que ya en ese brinco 18-19 es cuando estaba sucediendo en la emisión anterior que tuvimos la oportunidad de estar platicando, en el barrio arriba, ya esta parte en la que estaban llegando precisamente industrialización para las cuestiones de cuero y demás. Es un poco anterior, porque aquí es con la mano de obra y es meramente manual. Y le llaman obrajería u obrajes. Y en el caso del barrio arriba es posterior, porque ya es con la llegada del vapor, ya es con los procesos de industrialización químicos. Entonces, digamos, dio primero paso lo que estaba sucediendo no mucho antes acá en San Juan de Dios. San Juan de Dios sería anterior, porque es el paso de la mano completamente a los primeros telares. Telares ya mecanizados, porque si te fijas, el telar ya lleva una mecanización con objetos muy rudimentarios, pero ya se utiliza, ¿no? Y entonces ahí está la mano de obra que después va a lograr las fábricas o los primeros operarios de las máquinas de las fábricas, que van a ser importantes, por mencionar uno, la Americana, ¿no? O sea, y León después se va a hacer famoso también por las medias. Las primeras fábricas que utilizaban vapor fabricaban medias, tejidos de media, ¿no? Esto es muy importante, y es ahí en San Juan de Dios. Entonces yo noto en San Juan de Dios esta población ya mestiza, ya muy leonesa, ¿no? Y muy cercana, y bueno, al centro de la ciudad, para confluir todas las etnias.
¿no? Esto me parece importante. O sea, digamos, la identidad primaria de un leonés podría haber surgido desde ahí, desde esta parte de San Juan de Dios. Tal vez ahí la podemos ver de una manera inicial más rápida. Claro. Eso es lo que me gustaría decir. Bien, por ese mestizaje del que estás hablando. Me encanta desde ahí entonces conocer esta parte. Ahora, recorrer sus calles y esta parte en la que nos podemos ubicar. Este hospital del cual estás hablando y donde surgía todo, es el actual templo. A un costado hay por ahí algunas, un asilo, ¿no? Es donde actualmente puedes encontrar precisamente. Hemos tenido oportunidad, a mí me ha tocado visitarle, encontrar. Y en esos espacios, bueno, también se nota, ¿no? Ya lo antiguo, el paso del tiempo. En la actualidad, insisto, pues se utiliza más para este tipo de personas, ayuda del DIF, algunas circunstancias que han estado ahí permitiendo. ¿Era parte también de este mismo hospital, digamos? ¿Era ese casco mismo? Sí, de alguna manera sí, porque la vocación de los espacios ha pervivido, fíjate. Es importante también decirlo, esa vocación del espacio ha tenido continuidad. Si bien hace rato te dije que en un primer momento el gobierno eclesiástico y el gobierno civil estaban trenzados, la buena voluntad, y eso me gusta mucho también decirlo, o las ganas de ayudar se queda de fondo. Y los gobiernos civiles han tenido personas que con muy buena visión dicen, bueno, estos mismos espacios deben seguir teniendo las vocaciones que tienen. Y me parece que gracias a eso se tiene ahí perdurado, claro. Así es. Wow. Y ojo, qué bueno que dices eso, porque, por ejemplo, el panteón va a ser bien importante. Oye, a ver, está ahí a unos metros, exactamente. Era parte del barrio, se establece ahí como tal, o no es la zona. Tú me habías dicho que se cambió incluso mismo, ¿verdad? Es que hay la necesidad de ampliar, pero antes hay otro. O sea, San Juan de Dios va a ser uno de los primeros barrios, y también va a tener inicialmente va a tener un panteón. Casi todos los templos importantes tenían su propio camposanto, y ya hay en los mapas referencias a ese camposanto de San Juan de Dios, pero ya en el siglo XIX hay una necesidad y hay una compraventa. Le están comprando de alguna manera a la congregación, a la orden, le están comprando los espacios, y ellos los venden o los están intercambiando, y ahí surge el primer panteón, de los primeros panteones ya civiles de alguna manera ya del siglo XIX. Pero hay una necesidad de reajuste, lo que actualmente conocemos ahora como la Escuela J. Jesús González. La que está enfrentito. Ahí está, esa gran parte de esa escuela fue el primer panteón de San Nicolás, que, por mencionarte algo curioso y que a la gente le va a gustar, es que ese primer espacio lo donó un señor, y en un momento en que había peste, en que había cólera, y curiosamente él va a ser la primera persona a quien van a enterrar por causa precisamente de ese cólera que se estaba viviendo en la ciudad, ¿no? Posteriormente, ya con la creación del Boulevard Mariano Escobedo, va a necesidad de partirlo. En la actualidad, si nosotros cruzamos la Hernández Álvarez después del Mariano Escobedo y volteamos a mano derecha, todavía se ve por ahí algunas reminiscencias, algunos vestigios de lo que fue en otro momento las gavetas, y hay precisamente enfrente de la entrada actual. Sí, donde actualmente ahora hay como donde hacen lápidas, ¿no? Ajá. Bueno, ese es uno. No, pero la otra calle, por el costado. Por ese costado, ahí, si pasas a mano derecha, si vas rumbo a San Nicolás, ahí se ven todavía. No hay que tener ojo de caray, aquí estaban las gavetas. Las flores y todo esto. Donde están las flores. Ajá, claro. Ajá. Entonces, ahí de alguna manera se cambia hacia allá. Y quería comentar algo que tiene que ver con lo que decías ahorita de las calles. Estas calles, sobre todo a finales del 19, a principios del 20, van a tener nombres singulares. Ahora los conocemos como Calle Altamirano, Rosas Moreno, Constitución. Todas estas nomenclaturas que hacen referencia como a la República actual. Sí, pero en otros momentos, algo que decías, tienen otros nombres, y es muy bonito ver cómo las cuadras van teniendo nombres, ¿no? Mira, una de ellas, en lo que actualmente es la Rosas Moreno, una de las cuadras se llamaba de la Granada. Y esta Granada es muy importante porque dentro de la geografía de San Juan de Dios hay un momento en que tiene una visitación, supuestamente Jesús se le acerca y le regala una granada. Esta granada es muy importante, una, porque estaba en Granada, España; dos, porque también en la leyenda, en el templo de San Juan de Dios, y ahí que nos comenten quienes tuvieron la oportunidad de verla, había una granada preciosa que floreaba hermoso, y esta granada era muy simbólica de esto, ¿no? Había una cuadra de la Granada, había otra cuadra de San Juan de Dios, por la Leandro Valle, y esto tiene que ver
Luego platicamos quién era Leandro Valle, también toda una historia. Pero por la Leandro Valle había 3 cuadras singulares. La de la Agonía, de la Higuera y de la Piscina. Pero la cuadra de la Agonía tiene que ver pues con lo que platicábamos antes de cómo a partir de tener ahí el panteón, el cementerio, algunas cuadras retoman nombres que tienen que ver con esas con las formas simbólicas de entender nuestros fenómenos cotidianos como la muerte. Y aquí aparece la cuadra de la Agonía, ¿no? Y en otro momento hay en la Emiliano Zapata la cuadra del Asombro y en la Vicente Guerrero la cuadra del Sacramento. Estas calles, estos nombres me parece también son muy importantes porque seguramente en el siglo XIX, al ser el templo de San Nicolás, el panteón de San Nicolás, el más importante, pasaban por ahí el paso, del centro a la ciudad. Las etapas, esto de lo que se vivía. Y hay todo. Duelo. Así es. Y se llevaba, acuérdate, no es como ahora que nos suben a una carroza, ojalá. Bueno, cada quien sus gustos, pero los llevaban en andas, los llevaban a pie y los cargaban. Entonces, y hay rezos que se van haciendo. Entonces, altamente probable que cuando ibas pasando por determinado punto, les tocaba hacer algún tipo de rezo. Era el ritual, digamos, eran las calles y de ahí tomaban impresión. Entonces, es muy probable que a partir de ahí, esas cuadras fueran tomando esas calles. ¿Qué te parece? Me encanta, de verdad, esto que nos has dado. Es una crónica genial de lo que es, por dónde transitamos, por dónde pasamos, los vecinos. Ahora, la próxima vez que vayamos por allá, insisto, no, porque en la actualidad ahora es un punto de referencia para esto de las nieves, para esto de las guacamayas, cómo se viven estos espacios que, como tú decías, y me encantó, porque si viene de esta dádiva, de este cuidado, de esta, del voltear al otro, del darle, procurarle salud, que actualmente se mantenga esto, ¿no? Para con las personas, adultos mayores, tan así que ahora es un espacio que se ha apropiado también para esto de los danzones. Sí, y bueno, y qué bueno que comentas esto, porque además ya no es solo darles salud, sino darles vida, ¿no? Porque actualmente estábamos en un momento en que ya ahí mismo está el gerontológico, ¿no? Es correcto. Y entonces no es solo mantenerlos con vida, sino darles vida con este tipo de espacios, con de alguna manera procurar que nuestros grandes, yo me gusta decirles así, que nuestros grandes sigan viviendo y razonando su identidad de una manera positiva, porque lo que nos pasa en otros momentos es que ya no razonamos nuestra identidad de manera positiva, sino ya no sirve, él ya no produce, ya no tiene, ¿no? En un momento en que ya produjo y tan ya produjo que nosotros somos producto de eso. Fíjate que alguien que por ahí seguramente, bueno, pues tú tendrás ahí tus reflexiones, pues eres el especialista en eso, y que en ese mismo espacio habitó muchos años y fue parte fundamental de esa identidad, ya reciente evidentemente, alguien que fue una figura para el fútbol mexicano, alguien que la Tota Carvajal, don Antonio Carvajal, en paz descanse, quien tenía ahí su negocio, ¿no? De vidrios, de cristales, y que ahora ya son otros espacios, pero me tocó todavía hace, ¿qué te gusta? Fue en el 2015, hace 9 años tuve la oportunidad, estábamos por ahí grabando, que le mando un saludo enorme a mi querida Erandi y yo andábamos por ahí justo haciendo algunas labores de reportajes, y pasamos justamente así, tal cual, de estar hablando estos espacios, habitándolos, viendo cómo se está haciendo, y nos metimos ahí con don la Tota Carvajal, ahí sentadito él, nos quiso atender, nos dio una entrevista, platicamos a gusto, me llevé una firma, tengo una firma de él, una playa del Club León, por fortuna, ¿no? Que logré tener ahí todavía y rescatarle, y platicar con él. Entonces, ese espacio durante muchos años, desde los 40 que él estuvo jugando, que estuvo haciendo, fue parte también de la identidad, digamos, ya de lo más reciente de San Juan de Dios, estos personajes que luego habitan también estos espacios. Y hay muchos, o sea, muchísimos. Ahorita no tengo el nombre correcto, pero hay un luchador, después de Black Shadow, leonés, el que fue maestro de Bobby Lee, era de ahí, de San Juan de Dios, y tiene una trayectoria muy, muy, muy interesante, y no se ha rescatado a este señor, y ojalá que por ahí lo rescatemos. Bueno, ahí está, seguramente habrá que ponerlo, habrá que socializarlo. En vida todavía está. No, ya no vive, fue maestro de Bobby Lee, pero que le reconozcamos, ¿no? Tal vez que reconozcamos la obra de estos señores para con nosotros, ¿no? A lo mejor algo que se me olvidó un poco decir también. Fíjate que el San Juan de Dios, más que el hospital, el templo, en este origen criollo, tiene devociones bien interesantes, ¿no? Tienen la fiesta de San Rafael, que es muy importante. Claro, una Virgen de los Dolores,
y curiosamente es de los pocos espacios donde tienen cruz Caravaca, que es una cruz que tiene como cierto... Hay como cierta polémica en si hay aceptación o no, porque dicen que es una cruz que en términos mundanos refiere es una forma de alejar espíritus. Es una cruz muy famosa porque en lugar de tener un travesaño tiene dos. Es la que tiene dos travesaños, la de arriba más pequeño, y en la época medieval se utilizaba para alejar a los malos espíritus, y en algún momento con la llegada de los juaninos lo que hacen es que se traen también la devoción del Espíritu Santo. Entonces es muy curioso porque también ahí en San Juan de Dios, al ser el punto más cercano o de alguna manera la parroquia más cercana al centro, en términos parroquiales, bueno, no, es que no fue parroquia, me equivoqué, pero él era el templo importante más cercano. Desde ahí llegaban también varias procesiones de la Dolorosa, ¿no? Curioso. En lugar del de la Soledad. Bueno, también el de la Soledad tenía lo suyo, pero era otro tipo de población. Me parece que el de San Juan de Dios tiene otros ritos más cuidados, y eso se va a dar en San Juan de Dios y no en la Soledad. Wow. No. Mira, todo lo que está aquí detonado, a mí me explota la cabeza porque ya terminamos los barrios, ¿no? Y ya hemos dado ahora como pie a seguir platicando de otros espacios para seguir hablando de la identidad leonesa. Estos que son luego los espacios como tipo conventos o las mismas y propias iglesias, parroquias, la forma en la que, bueno, pues muchas de estas están actualmente funcionando. En la 20 de enero, y corrígeme, según yo, se encuentra lo que fuera la primera iglesia, o entiendo de las más viejas que están precisamente de la Villa de León. Te pasaré exactamente donde está una gasolinera ahí por cerca del López Los Ángeles. Mateos. Ajá. No es muy antigua. Es muy antigua. Ok. Entonces, la próxima vez que nos visites, darnos, si te parece, porque también están los cementerios, ¿no? Los panteones, o sea, todo lo que podamos estar dando, poder caminar y transitar por las calles de la ciudad de León, Guanajuato, con otras miradas, que a partir de ahora este espacio de San Juan de Dios se convierte en eso, este material que lo puedas compartir con alguien, a ti que nos estás escuchando, porque también se va a través de podcast, y eso me encanta, para poder generar justo eso de lo que es la identidad, ¿no? Que cada uno, la próxima vez que caminemos, apreciemos todos estos espacios desde otras miradas. Así que, mi querido Abel, te quiero agradecer infinitamente, como siempre que hayas venido, nos hayas dado toda esta cátedra, ¿no? Sobre una crónica muy particular de la historia de un espacio como lo es San Juan de Dios, y la próxima vez que andemos por ahí con una nievecita, pues podamos disfrutar. Pero aquellos que quieran disfrutar más, acercarse a charlas o estas asesorías que puedas dar, ¿dónde y cómo te podemos encontrar? Abel Villagrán en Facebook, y tengo en la página León Diálogos con su Historia. Acérquense, pregunten, luego, y pues claro, que me sigan invitando por acá con todo.